Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Una funcionaria de primer nivel de la mayor importancia en la provincia de Santa Fe es nuestra invitada de hoy. Se trata de Analía Colombo, que es profesora de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de Rosario, que es posgraduada en herramientas de negociación por la Universidad de Harvard, y además es magíster en justicia juvenil por la Universidad de Ginebra. Actualmente es la defensora provincial de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe. Esta es una institución creada en el año de 2009 por la ley 12.967, que se reglamentó recién en el 2010, y la primera defensora fue nuestra invitada Analía Colombo, persona muy cercana a la maestría, por eso está hoy con nosotros. La experiencia que tuvo Santa Fe hace 30 años generando, si no el primero, uno de los primeros defensores del pueblo, cargo que lo comenzó el siempre recordado Norberto Nicotra, hoy es un político destacado en la provincia, pero en su momento el primer defensor del pueblo, inspiró al entonces ministro Héctor Superti, ministro de Justicia y Derechos Humanos, a crear una entidad similar que tuviera relación solo con el control de niñas, niños y adolescentes, en lo que a ellos a su turno los controlaba el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es una funcionaria que no tiene injerencias en el Poder Judicial, no tiene competencias específicas, pero sin embargo se ha convertido mutatis mutandi, gracias a su personalidad y al apego a su función, en una importantísima persona que controla a quienes deben controlar a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Razón por la cual este es un tema paraprocesal, de los que tanto nos gusta hablar a nosotros, porque es lo que viene a llenar el control de la minoridad en el mundo. El control de la minoridad también en el proceso. Aunque carece de competencias específicas, hay políticas públicas perpetradas, generadas por nuestra funcionaria, una ombudswoman, diríamos nosotros, a ella le gusta que digamos ombudsperson, para que la minoridad, la niñez, la adolescencia, funcione mejor, esté mejor protegida en nuestras provincias. Me pareció importante en esta conversación porque es una figura que es casi inédita en América Latina, a tal punto que Analía Colombo hace menos de 10 años que está en el ejercicio, ya está por terminar su mandato. Es un mandato creo que por 7 o 8 años que no es renovable, cosa sensata e importante de la función. Pero la nación argentina la tiene recién desde hace un año. O sea, la experiencia santafesina ha sido importante para la nación argentina. Y entonces, como esto tiene que ver siempre con las cosas que estamos haciendo alrededor del proceso, mi querida Analía, te doy la más cordial bienvenida. Te agradezco tu buena voluntad y la paciencia para tener una charla con nosotros de aproximadamente 40, 50 minutos. Y quiero que, como tu presencia funcional no es conocida en la provincia, que te digo en la Argentina o en América Latina, y con el mejor sentido docente que te pueda caracterizar, y apelo a tu experiencia como profesora, que me cuentes cuáles son los roles y las funciones de tu cargo, cuáles son las áreas de gobierno que tiene que monitorear, y en qué consisten las políticas públicas de seguimiento y cuidado de lo como llama la ley, las niñas, los niños y los adolescentes. Ana, te doy la más cordial bienvenida, como siempre, con todo afecto, y
Dice la pregunta. Empiezo a escucharte con toda atención. Bueno, en primer lugar, Adolfo, la agradecida soy yo, mi profesor tan recordado de Derecho Procesal Civil, del que tanto he aprendido. Un gusto también compartir en la maestría de Derecho Procesal, tan importante que los graduados sigamos formándonos en Derecho y actualizándonos, y muy agradecida de poder compartir la experiencia de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en esta maestría. Gracias por tu presentación, Adolfo, también con mucho afecto y con mucho gusto participo de esta charla. Un poco como contabas, el ombudsperson, que a mí me gusta nombrar porque no soy ombudsman, sino soy ombudsperson, es una figura que defiende, está creada por la ley 12967, que es la Ley de Protección y Promoción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una ley bastante vanguardista, es una réplica de la Ley Nacional 26.061, y como bien vos decías, la provincia de Santa Fe es pionera en este tipo de instituciones. La Defensoría del Pueblo tiene más de 30 años y la Defensoría de Niños tiene casi 10 años. Son solo 5 en todo el país las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes, y recién la Nación, saldando una deuda de muchos años, logró conformar o constituir con la designación de una defensora la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para contextualizar un poco las misiones y funciones de la ley y después contarles cómo armamos nosotros la institución en base a las pautas legales, está normada del artículo 38 al 45 de esta ley las funciones que tiene la Defensoría Provincial de Niños, que son muy amplias, desde velar porque se cumplan las normas y los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, leyes nacionales y leyes provinciales, hasta garantizar que se cumplan estos derechos, promocionarlos para generar prevención, controlar aquellas políticas públicas de infancia que están a cargo del Estado provincial, que es quien es el organismo de aplicación según la ley, es decir, quien tiene a su cargo las funciones que anteriormente tenía un juez de familia, las tiene ahora el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, y por eso, como vos bien decías, se excluyen expresamente de este contralor las funciones de los jueces y las funciones del legislativo. ¿Por qué? Porque se supone que el sistema provincial de infancias está concentrado en el gobierno provincial de Santa Fe, en una subsecretaría, hoy escalonada a rango de Secretaría Provincial de los Derechos de la Niñez, una Secretaría de Estado importante, es un cargo que está debajo de un ministro y que depende de desarrollo social, pero que nosotros desde la experiencia de la Defensoría entendemos que es mucho más amplio que un ministerio. Las niñas, niños y adolescentes en nuestra provincia son el tercio de la población, y por ende, como en nuestro país, son el tercio de la población de la Argentina. Y por ende no pueden depender solamente de la política de un ministerio como el de Desarrollo Social, sino que nosotros ahí empezamos a controvertir algunas de las acciones del Estado. Entendemos que si hablamos de ley de protección integral y de políticas integrales, la niñez y la adolescencia son un tema del Estado, del gobierno en su conjunto. Y por eso, en general, articulamos y controlamos con todo el gabinete provincial, no solamente con... ¿Vos dependés de alguna repartición pública en especial o sos absolutamente independiente? Bueno, ahí hay una cuestión. Nosotros dependemos orgánicamente de la Defensoría del Pueblo. Por ende nos rigen 2 leyes, la Ley de Niñez 12967 y la Ley 10396, que es la ley que rige al Defensor del Pueblo de la provincia. Tenemos alguna independencia, porque en general la creación del Defensor de Niños sería como una suerte de adjuntía del Defensor del Pueblo. Sin embargo, tenemos independencia para opinar, tenemos independencia presupuestaria, y eso hace que seamos una categoría un poco sui generis. La independencia también, como vos bien decías, se va creando con el hacer. Nosotros tenemos un marco legal, que es la ley 12967, que es la ley 10396, pero al tener independencia presupuestaria, tener edificio propio, tener una estructura propia, tenemos cierta independencia funcional. Y a decir verdad... ¿Alguien te da una licencia o te da permisos? ¿O sos vos la que te da licencia? Yo soy la que doy licencia, incluso hay un artículo, creo que es el 16, si mal no recuerdo, de la ley del ombudsman, que dice que un ombudsperson no está sujeto a mandato alguno. Es decir, el ombudsman tiene facultades de dictar resoluciones, de observar las políticas públicas, de marcarla a través de resoluciones de recomendación, y no puede recibir orden ni siquiera de un juez. Digo, ahí está el juego de leyes y de artículos donde, si bien no podemos controlar al Poder Judicial,
Tampoco nosotros podemos ser controlados por un juez. Y lo importante de un ombudsperson es el hacer. Se dice que el ombudsman o ombudsperson tiene una magistratura de opinión. No tenemos imperium, como los jueces, para poder dictar una sentencia que sea de cumplimiento efectivo. Sin embargo, en el hacer, en el andar, en el respeto por las intervenciones, en la tecnicidad que tienen los equipos, se marca esa magistratura de opinión y son las personas y las instituciones las que se hacen respetables, ¿no? Yo creo que si uno, y el doctor ha sido juez, sí, camarista, si un juez dicta una sentencia, pero el justiciable no la cumple, no hay imperium que valga. El juez tiene que tener el suficiente respeto. La sentencia como herramienta procesal tiene que tener el suficiente respeto para ser cumplida. Oye, eso es una conquista de la civilidad, ¿no? Que no haya prisión por deudas, ¿no? Exacto. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Volviendo nuevamente a nuestras funciones. Dentro de nuestras funciones está también escuchar todas aquellas quejas o reclamos que vengan por parte de los ciudadanos y por parte de niñas, niños y adolescentes y dar explicaciones de nuestro hacer a través de informes, a través de explicaciones públicas. Esto es lo que marca la ley. Cuando me nombran allá por el año 2012, en mi primer mandato, los mandatos son de 5 años cada uno, renovables en caso de la Defensoría de Niños por una sola vez. Este es mi segundo y último mandato. El año que viene cumplo 10 años. Y creo que es saludable que así sea, porque son instituciones que cuando se llevan a cabo o adelante con responsabilidad, son bastante agotadoras. De lo que la ley nos impuso... Así tendría que ser toda la repartición pública, ¿eh? También los jueces, ¿eh? Coincido, completamente. Estoy de acuerdo. En Panamá, por ejemplo, el cargo de la Suprema Corte de Justicia es hasta por 10 años y no es renovable. Lo que en el caso panameño es muy saludable, ¿no? Muy saludable. Y aquí en Argentina sería muy saludable también porque hace que no nos anquilosemos a las estructuras. A mí me gustó tener un segundo periodo, si bien agotador, porque uno dio origen a una institución y puede consolidarla y puede hacer algunas cosas, pero ahora es momento de que haya un aire y de que venga otro defensor u otra defensora con otra impronta que continúe las actividades, pero que le dé un aire fresco. Y creo que así debería ser en todas las instituciones públicas. No debemos depender todo el tiempo de lo público. Volviendo un poco a cómo generamos nosotros esta institucionalidad en base a las normas y a la ley. Bueno, generamos en principio 2 áreas grandes, que hoy son 4 o 5. ¿Por qué 2 áreas grandes? Porque entendimos que primero debía haber un área de atención, que llamamos atención integral, que es aquella que recibe los casos y las quejas de parte de padres, vecinos, la comunidad, los propios niños, adolescentes, centros de salud, escuela, jueces, funcionarios públicos. Esa área la pensamos desde la interdisciplina, entendiendo que la escucha de un niño y de un caso de vulnerabilidad social, que son muy atravesados por vulnerabilidad social, no tenía que tener solamente una mirada jurídica, pero sí también tenerla, y por ende los equipos en líneas generales están compuestos por un abogado o abogada, junto con un psicólogo o psicóloga y el apoyo de un trabajador o trabajadora social para ir a poder visualizar qué sucede en el territorio. Se piensan mucho las estrategias, se siguen los casos, de hecho, nunca cerramos un expediente, porque lo que vimos con la experiencia es que los casos vuelven, son reiterados, y después podemos hablar por qué, y por qué no funciona o funciona deficientemente el sistema de infancias en nuestra provincia. Explícame, por ejemplo, un caso, como ejemplo, dame un caso de los que se repiten. Te doy mi primer caso. Yo juré el 12, perdón, sí, juré el 8 de marzo. El día 9 de marzo por la mañana me ingresa un caso, yo no tenía ni siquiera oficina, estaba en un pasillo de la Defensoría del Pueblo, allá por Pasaje Álvarez, y viene una mamá a denunciar que había sido separada de su niña, supuestamente por lesiones, golpes que ella no entendía por qué se le imputaba a ella y por qué la habían separado a su niña de su centro de vida. El caso más grave, porque es una medida de protección excepcional, que es la que prevé el artículo 58 de la ley, cuando no hay margen para separar de su centro de vida a un niño o una niña.
Bueno, me acuerdo que yo tomé un psicólogo del Centro de Asistencia a la Víctima que me pudo asistir, atendimos a la madre, luego desandando el caso, esa niña tenía lesiones gravísimas que estaban cometidas dentro del seno de su familia. Durante años trabajamos el caso, monitoreando el sistema, monitoreando a la Secretaría de Niñez y también con intervención judicial. Durante años la mamá intentó el vínculo, esa niña fue llevada a una familia de acogida, una familia transitoria, solidaria, la mamá se vinculó con ella, estoy hablando de un trabajo muy complejo y de muchos años, y después de 6 años, cuando fue restituida a su centro de vida, volvió nuevamente con lesiones. Ese es un caso marco grave. Y era la madre. Sí, la madre. La madre con una enfermedad, se hicieron muchas pericias, con algún episodio de epilepsia, de ausencias, donde no registraba la violencia, y donde, ¿por qué te digo que es complejo y que vuelve? Porque ahí en realidad la mamá no tenía registro del daño, pero tampoco hubo un acompañamiento y un apoyo por parte del Estado. Lo que el Estado hace es, saco al niño y lo retiro del centro de vida. No trabajo sobre esa niña, no trabajo sobre si hay otro resto familiar, porque de hecho hoy está nuevamente en su centro de vida con apoyo de abuela, de abuelo, de tíos, pero eso requiere de mucho trabajo. Y ahí nuestra intervención fue de mucha lucha para que todo eso pudiera surgir. Porque si no estamos todo el tiempo declamando que la ley dice, que habla de la protección integral, que habla de la familia ampliada, pero lo único que hacemos es separar a los niños de su centro de vida. Esa es una muestra de por qué el sistema falla. Entre otras cosas. Falla porque no hay trabajadores calificados ni especializados, porque nadie se especializa en las materias en las que se dedica a trabajar, porque no hay presupuesto estatal, porque las políticas públicas de niñez son las últimas. Entonces, el sistema falla. Ese es el área de atención integral. Posteriormente, o paralelamente, entendimos que había dos cuestiones que eran importantes también para controlar el sistema de protección integral y que eran monitorear el sistema de infancias, porque la ley habla de que el ombudsman debe monitorear o supervisar. Para ello creamos un área de promoción de derechos y de monitoreo de derechos, y fue importante ahí el arribo de UNICEF Argentina. Nosotros tenemos un observatorio de derechos de niñez, adolescencia y familia que está en marcha desde el año 2013, con el apoyo de UNICEF Argentina. Fue un convenio que fue por un año y lo fuimos renovando. ¿Por qué es importante este observatorio? Porque podemos ¿Y está tener... en UNICEF eso? Está en UNICEF. No, está en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes con el apoyo de UNICEF Argentina. UNICEF Argentina, además de inyectarnos presupuesto, nos da la matriz para poder medir políticas públicas, primero cuantitativas y ahora cualitativas. Y eso es importante porque cuando hay datos podés medir políticas. Si no hablamos de políticas que no medimos, no cuantificamos y no cualificamos. Esto llevó mucho tiempo, mucho trabajo. Hoy el observatorio está en marcha con 5 líneas de monitoreo. Monitoreamos niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, es decir, toda esa franja de niños que se separan de su centro de vida. Monitoreamos el sistema de justicia penal juvenil. Monitoreamos la inversión social, cuánto el Estado invierte y cómo invierte en la provincia de Santa Fe en infancia y juventud. Monitoreamos a los medios de comunicación, porque entendemos que se habla poco de niñas, niños y adolescentes, con poco conocimiento, y cuando los medios hablan para estigmatizar o para hundir a una niña o a un niño o a un joven, pero nunca para transmitir buenas noticias. Y monitoreamos a las niñas, niños y adolescentes en cuanto a su voz. Junto al Ministerio de Educación y al IPEC de la provincia de Santa Fe generamos lo que llamamos encuesta de bienestar subjetivo de niñas, niños y adolescentes. Es un formulario donde se hacen preguntas, vamos a las escuelas, una primera encuesta fue hecha en primaria y una segunda encuesta en primaria y secundaria, y los niños dicen qué perciben de la política, del Estado, del control, de la pobreza, de la sexualidad. Son preguntas que están hechas y tenemos 2 publicaciones hechas, todo está levantado en nuestra página web. Es de mucho trabajo, pero consideramos que es muy valioso. Tengo una pregunta que lo has dicho al pasar y quiero que quede claro porque nos está escuchando. ¿Qué se entiende por políticas públicas?
Políticas públicas son el conjunto de normas que están compuestas no solamente por lo que la ley dice, sino también por una voluntad o decisión política del Estado que las aplica de darle la dimensión que tienen. En el caso de niñez, voy a decir algo que rompe, pero yo creo que yo me pregunto hoy si hay un sistema de protección integral o es solamente aquello que dice la ley 12967. Yo Yo, te hago una dirección. Yo creo que no las hay, mi querida. yo tampoco. La Creo que Argentina es tributaria de un pacto internacional de del niño que está a nivel de su constitución. Por tanto, el cuidado de la política pública que cuida la niñez es un tema constitucional. Además de eso, hay una ley nacional que repite en la normación nacional lo que dice el tema internacional. Y además de eso, hay una ley provincial que itera por segunda vez lo que dice la norma nacional y la Constitución. Y sin embargo, cuando las papas queman, empecemos por los jueces de menores y los jueces de familia miran para otro lado y le hacen la Verónica a los problemas importantes. Estoy hablando por experiencia propia y sangrado personal. Yo vos te conocí funcionalmente por un tema profesional, más allá de que te conozco desde que eras pequeña, fuiste alumna mía. Yo tuve un problema muy importante con un chiquito que fue quitado a su madre de 6 años para ser entregado a su padre en Alemania. El chico no hablaba alemán. Y quiero que recuerdes que el tema era ser hallado donde se encontrare y entregado personalmente a la primera azafata de Lufthansa, que saliera en vuelo allá, Alemania, para ser entregado allá al padre, ¿no? Eso. Yo no tuve ninguna puerta abierta en la justicia. La encontré solamente en tu función. Y me aconsejaste sabiamente en su momento, pero pude conocer gracias a eso que había una suerte de red de jueces que operaban todos al margen de la ley, ¿no es cierto? Habían politizado el problema, operado desde la Cancillería con alguna gente que no entendía mucho el problema procesal, lo que es mi métier, ¿no? O sea, yo lloro amargamente esto que vos estás hablando de políticas públicas, porque nos llenamos la boca hablando de políticas, mirando siempre para otro lado. así es, Este es nuestro país que tanto nos duele, Analía. es el país, vos hablaste de la palabra sangrado. Mirá, yo creo que es saludable hasta la renovación en estos cargos, en todos los cargos públicos, cuando uno puede darse cuenta de que si de la ley a la realidad puede hacer algo, sangra. Porque la estructura del Estado no te acompaña para que la política pública de niñez pueda funcionar. Hablo de lo que hago. Entonces, hay grandes títulos, es constitucional, tal como vos marcás, es constitucional, y nos llenamos la boca haciendo actos a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, haciendo actitos, dibujitos. Ahora, en este caso que lo recuerdo muy bien, que era una restitución internacional de un niño, que no solo no sabía hablar, sino que no tenía ningún vínculo con su papá, porque su papá para lo único que lo reclamaba era para que fuera a Alemania, porque la Convención de la Haya dice que es el país de origen. Ahora, ese niño nadie lo había escuchado, y la Convención en su artículo 12 habla del derecho a ser oído, no solamente como un derecho, sino como uno de los principios rectores de la Convención, que son solo 4. Y el 12 es uno de ellos. Nadie lo aplica. Está por sobre la Convención de los Derechos del Niño el Tratado de la Haya y la voluntad de los adultos. Entonces creo que falta tanto camino. Cuánta sensibilidad funcional, querida. Son jueces quienes no tienen el piñé para hacerlo, porque han ganado un modesto concurso de conocimiento de no sé qué cosa y no han concursado lo que tienen que concursar, empezando por la piedad. No solamente eso, Adolfo, el concurso es permanente. A mí me puede ir muy bien un día y en eso acuerdo con vos. Podés concursar los cargos que quieras y yo puedo levantarme un día iluminada de números y de leyes, rendir bien. Ahora, si no tengo un examen psicofísico permanente, porque en esta función se te carga mucho, si no tengo que rendir de forma permanente mi actualización en derecho procesal, en psicología, en gestión,
Gestión es fundamental. En gestión de políticas públicas, porque para estar en un cargo como este, no es solamente estar detrás de un mostrador, es ir, buscar al pibe, sentarse, gritarle a que le tenga que gritar, presentar el escrito con la firma, porque esa es otra cuestión, nadie quiere firmar nada, que el informe, que dame el informe, no, mira, a ver, yo no necesito un informe para saber cuáles son mis actuaciones, después te lo firmo, primero ocupémonos del niño. Entonces, la burocratización de la política pública hace que el sistema esté colapsado. Y si somos realistas y tenemos ganas que la política pública de niñez funcione, tenemos que actuar de otra manera. Mirá, yo peleé mucho con un magistrado porque existe dentro de la ley 12967 la figura del abogado del niño. El abogado del niño es o debería ser el abogado que tenemos todos. El abogado, y nosotros dos somos abogados y todas las personas que nos están escuchando, somos buenos profesionales, pero por sobre todas las cosas, letrados patrocinantes. Ahora, que a mí me vengan a decir que un abogado del niño tiene que ser solo especialista en derecho, no estoy de acuerdo. Yo, Analía, no tengo capacidad para leer lo que un niño de 1 año, que no lee, ni escribe, ni habla, tenga para decirme. Necesito el apoyo de otra disciplina. Por eso hablo de la importancia de la interdisciplina en la materia de niñez. Jueces de menores, jueces de familia, permanentemente tienen que consultar otras disciplinas, porque no estamos como abogados por sí mismos capacitados para ejercer toda la abogacía en niñez y adolescencia. Y pero además te agrego algo, Analía. Los defensores del niño, a los cuales son poco afectos los jueces, parece que no les gusta, no los quieren, cuando quieren nombrarlo porque desconocen una suerte de legitimación pública como la que tiene cualquier persona para llevar un insano al tribunal, lo hacen por sorteo. Es posible que yo vaya a sortear entre no sé quiénes un defensor del niño. No, para nada, porque además lo que indica la ley 12967 es que debe ser un defensor con especialidad, con capacitación en derechos de infancia, con compromiso, lo que vos decías, son funciones donde si no hay un compromiso con la materia, no es el sorteo para hacer una usucapión, es otra materia, es otra disciplina. Entonces, si no le damos la entidad y la seriedad que tiene el tema, la verdad podemos llenar de cargos públicos la provincia de Santa Fe, pero el sistema no va a funcionar. A nosotros nos sirvió mucho el apoyo de UNICEF Argentina, nos sirvió mucho monitorear, pero para ver no solamente cuántas niñas, niños y adolescentes hay, sino dónde están demográficamente ubicados en la provincia, cuáles son las distintas problemáticas por región, cuánta plata invierte el Estado. Y te voy a dar un dato. ¿Cuánta plata invierte el Estado? En Santa Fe muchísimo dinero, muchísimo. Pero el 80% de ese presupuesto va a educación. ¿Está bien? Correctísimo. El otro 80 va, o el otro 60 va a salud. ¿Sabes cuánto va a protección integral? El 2%. Nada. En ese 2%, que son chirolitas, están toda la población de chicas y chicos, que no son muchos, son absolutamente atendibles, que están dentro de la justicia juvenil y que están separados de su centro de vida. Entonces, si un estado como Santa Fe, me pregunto, no puede abordar esa población. Hoy hay en el IRAR, yo estuve el lunes en el IRAR, porque le cambian el nombre, pero sigue siendo el nefasto IRAR. Hay 42 pibes. Explica qué es eso. El IRAR es el Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario. Es el lugar donde un joven que infringe la ley penal entre los 16 y los 18 años porque es punible, está privado de su libertad ambulatoria. Dicen que se les aplica medida socioeducativa. Mentira. Hay rejas, hay servicio penitenciario, es una cárcel de jóvenes. Entonces, el ser penal juvenil, que se llama ahora sí, que es el IRAR, que es el Instituto de Recuperación, es una cárcel de jóvenes, donde el joven está esposado, donde hay rejas, donde están todo el día dentro de una celda sin ninguna actividad educativa. Entonces, saquémonos la careta. Hay 42 chicos en unas condiciones deplorables. Cuando llueve, se llueve, los cables están junto con el agua, los chicos están adentro y el acompañante juvenil les alcanza el agua atrás de la reja. No hay actividades lúdicas, no hay actividades culturales, no hay un profesor de educación física para un chico que está privado de la libertad entre los 16 y los 18 años. ¿No podemos atender 42 pibes acá y 42 en el pabellón de las flores?
cerremos la puerta y nos vamos. Y no lo digo desde soberbia, ¿eh? Lo digo desde la falta de voluntad política de todos los gobiernos que yo controlé de hacer algo al respecto. No desde la soberbia, porque yo no tengo esto resuelto, pero se necesita voluntad, presupuesto, ganas de que eso mejore. ¿Es una población que a la sociedad no le interesa? Sí, lógico, pero es la misma población que después tenés en la calle cometiendo delitos, niños separados de su centro de vida, y que están dentro del Estado. Si no, cerremos la repartición y no digamos que hay un sistema de protección integral. Oye, tenés una mirada muy, muy triste de la justicia juvenil, ¿no? ¿Se puede mejorar eso? Sí, por supuesto. En esto que vos mencionabas que yo hice en Ginebra, que se llama justicia juvenil restaurativa, la justicia juvenil restaurativa, para la que acá nos falta muchísimo, es una mirada, es un enfoque que está centrado en la educación, en el perdón del ofendido, en la participación de la víctima en el proceso, víctima, victimario, hecho, perdón, círculos de paz, círculos de la palabra. Es un enfoque sumamente interesante, absolutamente posible, pero para el cual hay que tener muchísima voluntad política. ¿Se puede cambiar? Yo estimo que sí. Pero lo primero, vos hablaste del cambio de jueces, hay que cambiar jueces y hay que cambiar funcionarios, que lamentablemente, como forman parte de la política, cambian cada 4 años. Entonces, nunca nadie termina de hacer. ¿Sabés qué pasa en este país, Adolfo? Nadie genera institucionalidad. Vos tenés, y yo estoy hablando en un instituto de derecho procesal, que tiene institucionalidad y que te va a trascender a vos. Y eso es lo que queda en los estados. Ahora, si la política es, pongo un funcionario porque quedo bien con fulano, mengano, después cambia el gobierno y pongo otros 4, y bueno, la verdad, institución no va a haber nunca. Instituto no va a haber nunca. Mi idea es dejar de la Defensoría de Niños Sobre una todo nosotros, que el que viene da vuelta a todo lo que hizo el anterior y cambia todo. Bien, mal, no importa, hay que cambiar, ¿no? Exacto. Y eso es nefasto. En un sistema de protección integral es nefasto. La idea es que la Defensoría de Niños de Santa Fe quede como una institución sólida. Todas las personas que están fueron seleccionadas junto a UNICEF Argentina, son personal técnico, no político. Los políticos, que son 4, y yo, se van conmigo, y queda una institución de profesionales técnicos experimentados que se forman de manera permanente. Yo tengo profesionales que me han pedido 1 año de licencia para irse a hacer un magíster a Barcelona y vuelven, y todo eso con lo que vienen lo depositan en la institución. Yo creo que es la única forma en que las instituciones pueden funcionar para servir al ciudadano, que para eso prestamos un servicio público. Oye, en un conversatorio anterior, yo tuve una larga charla con Germán Bauché, que es el defensor general de Lomas de Zamora, que es un especialista en la nueva justicia restaurativa, de la cual es un poco, él es Gardel, ¿no es cierto? Es el dueño de la materia en la Argentina. Y me ha contado cosas insospechadas, ¿no? Vos podés aplicar una suerte de justicia restaurativa en lo tuyo. ¿Tenés la experiencia? Mira, nosotros, la Defensoría está concebida como un gran articulador del sistema. Es el nexo, el ombudsman o ombudsperson es el nexo para que las partes dialoguen. De hecho, aplicamos algunas técnicas de la justicia restaurativa. Cuando se arma algo que se traba, algo muy habitual en las políticas de niñez es la falta de diálogo que hay entre desarrollo social, que es la dirección de niñez, y salud mental, por ejemplo. De los chicos que están dentro del sistema, el 90% tiene problemas subjetivos, atravesados por la salud mental. Y no hay un diálogo, a pesar de estar en el mismo gobierno, entre desarrollo social y salud. Entonces nosotros aplicamos las técnicas, el enfoque de la paz, del diálogo, del respeto por las actuaciones ajenas en mesas de diálogo. Lo hacemos. Requiere muchísimo esfuerzo, Adolfo, porque a veces la gente no quiere venir a la mesa, viene violenta, los profesionales están formados para escuchar mucho y hablar poco, para poder ceder la palabra. Lo que lleva es mucho esfuerzo, pero posible es. Claro. Esfuerzo y paciencia, ¿no? Porque a veces hay que ser demasiado paciente para llevar adelante una audiencia de ese tipo, ¿no? Mucha y muchos días a veces, porque a veces
estamos 4 o 5 horas de una mañana, la gente se va, no se llegó a ningún punto de encuentro, se sigue semanas. De hecho, mira, yo he armado una mesa de diálogo en educación hace un año o dos. Viste que acá en la provincia de Santa Fe hay unas escuelas, la escuela Nigelia Soria es una escuela de arte pública, pero con un sistema de ingreso bastante particular, porque los chicos hacen como una suerte de ingreso por examen, y eso no es habitual en las escuelas públicas. Bueno, había mucho lío ahí entre los directivos de la escuela, los alumnos, el ministerio, porque además es una escuela de gestión mixta entre educación y cultura. Bueno, ese diálogo llevó semanas. A mí me tomaron la defensoría los chicos, se ataron a la puerta, todas esas cuestiones donde los chicos de hoy no son nosotros, hay que tener mucha paciencia, pero con tiempo, trabajo y esfuerzo es posible aplicar una mirada de respeto y de paz, siempre empezando por escuchar al otro y respetar, ¿no? ¿Qué es lo que falta un poquito en estos momentos que se están viviendo? Oye, hija, quiero volver para atrás con la convención de los niños, ¿no? Yo tengo la impresión, y te pregunto a vos, de que los niños no son tratados en la justicia conforme a la convención. No los jueces no los oyen. Si los jueces con competencia específica no los oyen, ¿qué te cuento? Salvándote a vos los demás funcionarios. Así es. Así es. Contame vos tu opinión sobre el tema. Mira, mi opinión es que las niñas, niños y adolescentes están dentro de un sistema, forman parte de un sistema donde hay una convención, que es el tratado internacional más rápidamente aprobado del mundo, por todo el mundo. Creo que hoy hasta Somalia lo aprobó, creo que solo Estados Unidos no ha aprobado la convención, es decir, que el mundo tiene la convención dentro de sus leyes y dentro de sus constituciones en su mayoría. Sin embargo, la convención ordena que todas aquellas políticas públicas de niñez y todos aquellos asuntos administrativos y judiciales donde está involucrado un niño requieran de su escucha. Como bien vos decís, son muy pocos los dispositivos de escucha de las niñas, niños y adolescentes donde realmente se tome la voz de los niños para incidir en ese proceso o en esa política. Sin ir más lejos, la carencia de abogado del niño. El abogado del niño en los procesos de divorcio de padre y madre es el abogado del padre o el abogado de la madre. Y si no, es una persona sorteada por un juez de una lista, como decís vos, de no sé quién, con qué pericia y con qué sabiduría en materia de niñas, niños y adolescentes, ninguna. Entonces ese niño no es oído. En los procesos en que se escucha a los niños, lamentablemente, son en los procesos de abuso sexual donde existe la cámara Gesell, que es un dispositivo muy particular, donde el niño entra a una sala de juego, no sabe que está siendo observado, juega, dialoga, escribe con una profesional de la psicología y los jueces, abogados y otros psicólogos toman una lectura de ese dispositivo de escucha. Si vos me preguntás a mí, es un dispositivo de escucha, no tengo nada que decir, pero no es una escucha genuina de las niñas, niños y adolescentes. Nuestra escucha genuina de los chicos fue en esto que te decía, en monitoreo con UNICEF, en la encuesta de percepción de bienestar, y te puedo asegurar que lo que dicen los chicos está muy lejos de lo que dicen los jueces y de lo que dicen las leyes. De modo que este principio rector de la Convención, del artículo 12, hay que volver a sacarlo a la luz y ponerlo en práctica. Oye, la cámara Gesell es una mirada a través de una ventana, ¿no? Exactamente. Porque el observador está afuera del observado, no tiene trato directo, no tiene trato visual, ni el chico lo mira, ni él lo mira al chico. La charla pasa por otra persona que habrá que ver su grado de inteligencia y compromiso y preparación al efecto, por más que sea profesional. Yo tengo muchos reparos con la cámara Gesell. Sé que es de la mayor importancia para el chiquito, porque no lo revictimiza, no lo saca de un interrogatorio directo que puede... Pero yo he visto gente, hay algún juez de familia en Rosario que tiene un trato espectacular con los chicos, ¿no es cierto? Bueno, acaba de escribir un libro precioso sobre acerca de cuánto tiempo es un tiempito. Cuando él tiene dibujitos y juguetes en su despacho. Es decir,
es un poco el tomar compromiso con la gente, con su función, ¿no? Exacto. Que no todos lo tienen. Así es. Así es, yo digo, esto se trata de una función pública y vos como funcionario sos un servidor de la comunidad que te designa, y para eso hay que comprometerse. Hablas de Marcelo, que es un amigo. Marcelo escucha a los niños en persona, no deriva a un tercero. Digo, lo de la cámara GESEL lo traje como ejemplo porque primero que no es la voz genuina y segundo que no debería ser el único dispositivo de escucha de un niño. La voz de los chicos hoy está desacreditada porque es niño, porque es pequeño. Entonces, hablamos de la convención dentro de nuestra Constitución, sin embargo, no damos crédito a la voz del niño. Es un discurso permanentemente contradictorio. El descrédito de la voz de un niño en un proceso administrativo y judicial es moneda corriente. Sin embargo, somos abanderados de la convención. Vos sabés, Ana, que yo, muchos años atrás, en mi actuación como juez de primera instancia, fui casi 4 años juez de familia. Yo inauguré el llamado Tribunal Colegiado de Juicio Oral número 2 de Rosario, donde estuve desde 1965, 66 y 68. Y tuve juicios de divorcio casi todos. Y descubrí algo que yo no conocía, ¿no? Yo entré siendo soltero a ese tribunal, sin experiencia familiar. No sé hoy si es bueno o no esto, ¿eh? Lo pongo en tela de dudas. Si quien no es padre puede ser juez de menores. Y he visto cómo en el divorcio de los padres, cuando se enfrentan cerrilmente, el chiquito se convierte en un rehén de los padres, de uno o del otro. Es la moneda de cambio, es el trueque. Si me das tal cosa, lo ves al chico, si no, sí, si no, no, ¿no? Eso le ha hecho un mal terrible. Y esa experiencia mía fue lo que hoy hace que yo le ponga tanto empeño en el tratamiento recurrente de este tema, porque he visto al niño rehén de sus padres. Y me pareció terrible. Pero estoy hablando de gente muy bien, de directores de banco, estoy hablando de médicos conocidos, ¿qué te digo de...? Profesionales, donde el niño es un recursero para obtener lo mejor del divorcio. Es en el mejor de los casos, ni hablar de la población vulnerable, que es la mayoría que atiende la Defensoría de Niños, porque imaginarás que muchos divorcios no llegan algunos en los que nosotros podemos intervenir, y nos han llegado de profesionales que vienen a pedir pista a la Defensoría porque no saben qué hacer tienen abogado. Por suerte también la ley, cuando el tema está judicializado, nos va excluyendo, y eso es saludable también, pero el niño siempre es moneda de cambio de algo. Incluso yo, Adolfo, respecto de las políticas públicas de niñez, y si tienen acceso a nuestra página web, van a ver que el uso de las imágenes de niños no es frecuente, porque el niño no es un souvenir para el funcionario. El niño es aquel sujeto de derecho para el que nosotros trabajamos todos los días. Entonces, no se exhiben muchas fotos de niños, no se utiliza la voz de los niños para ser la bandera de la Defensoría. La voz de los niños es llevada adelante por nosotros para defender sus derechos. Un poco creo que eso sería la conclusión de nuestra función. Y si vos me decís falta mucho. Hace muchos años, estoy hablando del nacimiento del derecho procesal penal en la Argentina con la Escuela Cordobesa, presidida por Alfredo Vélez Mariconde. Él sostenía en su tratado que el imputado penal es el objeto del proceso penal, ¿no? No un sujeto. Tal vez el sujeto más importante, porque está subido su libertad en el juego. Es el objeto del proceso y la persona importante del juez que es su investigador. Yo tengo la impresión de que cuando yo era juez de familia, y para muchos jueces en la actualidad, el niño es un objeto procesal, no el sujeto importante en el caso que te propongo de niño rehén de los padres. Sí, es cierto. En el caso del chiquito de Alemania era el objeto del proceso, eso está muy claro. Nadie le importó entregar solo la primera azafata que recale por Buenos Aires para mandarlo.
Estoy hablando de monstruosidades afirmadas por jueces importantes de la Argentina. Y por funcionarios de Cancillería también. Algunos jueces siguen en sus cargos todavía, mirando siempre para otro costado, ¿no? Así es. Oye, Así esta es. no es una mirada, esto no es una mirada, es una mirada crítica. No estoy desolado con lo que estoy diciendo, pero sí crítico. Porque si estas cosas no se dicen, ¿te acuerdas que hay una película de Graciela Borges, de esto no se habla, ¿no? Y por ser políticamente correcto, hay gente que estas cosas no las dice. Yo tengo edad para decirla y ya no quiero ser políticamente correcto, pero si alguien no las dice, estas cosas se siguen manteniendo en el barro, chapaleando en el barro, como dice el tango. Sí, sí, Y nadie hace nada para mejorarlo. Nadie, nadie. Mira, cuando nosotros comenzamos a conformar la institución y vimos cuáles eran las funciones que nos ordenaba la ley, trabajamos mucho en equipo, yo traje muchos capacitadores externos, pensamos mucho en la institución y concluimos que una persona que hace la función que hacemos nosotros trabaja en la incomodidad permanente. Entonces, si uno trabaja en la incomodidad porque está mirando un sistema que no funciona y tiene que decir, si quiere el cargo tiene que decir, y si no se tiene que ir. Yo he vivido así, he tenido una brillante formación de mi maestro Héctor Superti, y aprendí que las cosas se dicen, que los cargos se ejercen al 100%, y que no hay otra forma de que las leyes se cumplan. Porque si no, las leyes son hermosas. Mira, yo tengo mucho vínculo con el Poder Legislativo, digo bastante, a los diputados y diputadas les encanta legislar. Yo digo, ¿para qué? Si después no las vamos a aplicar y no las vamos a cumplir. Por ejemplo, hicieron una ley de abogado del niño. ¿Para qué? Si está legislado en el artículo 25, inciso E de esta ley. ¿Para qué ese desgaste jurisdiccional inútil? Para sacar una ley. No la cumplimos antes y menos la cumplimos ahora con otra ley, la ley de la ley. Entonces, digo, cumplamos las leyes, honremos el derecho, que es una carrera hermosa, que yo volvería a estudiar 50 veces, es una herramienta para la vida, para la resolución de conflictos, para ayudar al otro, para prestar un servicio, para formar docentes, para formar profesionales, pero hagámoslo con pericia y con muchas ganas. Si no, hagamos un trabajo de oficina, o como digo yo, anda a vender perfumes a Yuleriaque. Eso es un muy lindo final para esta charla, ¿eh? Es muy lindo final. Ana, hemos llegado a la hora y con una frase interesantísima, gloriosa, diría yo. Analía, te agradezco mucho la charla de hoy, de verdad te lo agradezco. La paciencia, la presencia y el afecto. Un beso grande y hasta siempre, mi querida. Gracias a vos, Adolfo, un beso grande y con el afecto de siempre. Gracias.